Vamos con un vídeo de respuestas a vuestras preguntas sobre Skeleton Crew y sobre la segunda temporada de Andor. Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Antes de empezar os aviso de que esta tarde a las 8:30 hora española tendréis un nuevo directo exclusivo para los miembros del canal, donde estaremos pues debatiendo las últimas novedades que ha habido en la saga, respondiendo también a preguntas, etcétera. Así que si alguno de vosotros os interesa y os apetece, podéis convertiros en miembros de Perdidos en HOT. Tenéis abajo el botoncito para convertiros y ahí pues podéis uniros y esta misma tarde disfrutar con nosotros de ese directo, como os digo, 8:30 hora española. No recuerdo ahora en los otros países, pero bueno, os lo dejo en el enlace, como os digo, exclusivo para los miembros. Dicho esto, vamos ya con las preguntas y empezamos con una serie de preguntas que nos ha dejado Gilbert Andrés Rojas Jiménez, que son muy interesantes. La primera dice: buenas tardes, hermano de Star Wars, aquí Gilbert Andrés Rojas desde Santa Marta, Colombia, que bueno, te mandamos un fuerte abrazo como tú también a nosotros. Dice: tengo tres preguntas. La primera: ¿qué personajes de la trilogía original y Rogue One crees que veremos en Andor 2, además de lo ya confirmado y lo más obvio? ¿Podríamos ver a Vader, al Emperador, o Bail Organa, Leia, Hera Syndulla o Jyn Erso? ¿Tú qué opinas? ¿Aparecerán o solo los mencionarán? A ver, es cierto que yo sí creo que la segunda temporada va a tener muchas más conexiones, en primer lugar con Rogue One. Ya sabemos que va a estar K2SO, sabemos que va a estar el director Krennic, también lo tengo por aquí atrás está. Entonces, está claro que esas conexiones van a estar. No me extrañaría que estuviera de alguna manera Jyn Erso, aunque yo creo que más bien va a ser mención, e incluso Galen Erso. También podría hacer algún cameo, ¿no? Aquí sí que lo veo más como cameos, no como que vaya a haber tramas centradas en estos personajes. En cuanto a Vader o Palpatine, no lo hicieron en la primera temporada. Nada me hace pensar que en esta segunda hayan decidido tirar o ir en esa dirección. Esta serie está más centrada en personajes más secundarios. Por tanto, no creo, a priori, que los vayamos a ver. Bail Organa sí que creo que es un personaje, por ejemplo, que podría tener su momento, porque está muy relacionado con Mon Mothma y creo que la trama lo merece. En cuanto a otro tipo de personajes, hombre, me voy a guardar la respuesta porque está más relacionada con otra pregunta que también nos deja Gilbert, así que cuando la haga la respondo. De hecho es la siguiente pregunta que nos deja Gilbert, que dice: ¿crees que en Andor 2 veremos cómo Mon Mothma abandona el Senado Imperial? Porque así además lo comentó Tony Gilroy, que sabe exactamente el momento, y que de alguna manera esto pueda conectar con Rebels. Claro, esa es la gran pregunta. Si nos ponen ese momento, el momento en el que Mon Mothma realmente muestra sus cartas, básicamente eso lo vimos de una manera secundaria, pero lo vimos en Rebels, ¿no? De hecho, es la nave de estos rebeldes, la fantasma, ¿no? La que realmente se encarga de ahí recoger a Mon Mothma, toda la historia que ya vimos en la serie Rebels. Entonces, claro, estaría muy bien que hubiera alguna referencia a eso. Si vamos a ver el momento, imaginad que vemos a estos personajes en live action, que son al fin y al cabo los personajes que vemos en la serie de Ahsoka. Podrían estar perfectamente haciendo, pues eso, un pequeño cameo. Yo no contaría con ello, os lo digo, yo no contaría con ello, pero bueno, la opción está. Y vamos a terminar las preguntas de Gilbert con la siguiente, que dice: ¿por qué crees que Skeleton Crew y Andor son los proyectos menos vistos en Star Wars, a pesar de que estén muy bien escritos, muy bien dirigidos y la calidad es extraordinaria en comparación con otras series como Obi-Wan, que fue muy polémica, pero sin embargo es la más vista de todas, o Mandalorian, etc.? Bueno, a ver, es que esto es difícil de analizar. Voy a intentar ser rápido porque tampoco es plan de dedicar todo el vídeo a esto. Estas dos series en concreto tienen dos... No lo voy a llamar problemas, pero sí dos situaciones muy concretas. La primera, son personajes, o los protagonistas, muy secundarios. Andor es un personaje, digamos, secundario dentro de una historia secundaria dentro de la gran historia de la saga Skywalker, ¿no? Es decir, si tuviéramos que hacer un organigrama: personajes principales de la trilogía original, personajes secundarios de la trilogía original. Después llega la historia, las historias, digamos, que prácticamente conectan, pero
muy terciarias, Rogue One entre ellas. ¿Cómo consiguen los planos? Dentro de Rogue One ni siquiera es el principal protagonista, aunque tiene un papel muy relevante. Y encima todos los secundarios que va a haber alrededor, a excepción tal vez de Mon Mothma, son personajes muy secundarios. Entonces no tiene el tirón que, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama directamente Obi-Wan, que no lo tiene ese tirón. Lo mismo le pasa a Skeleton Crew. Skeleton Crew son personajes nuevos, inventados ex profeso para la serie, sin conexiones aparentes, al menos, con otros personajes u otros grandes nombres. Pues claro, son series que a priori van a traer menos. Encima, ambas se han estrenado después de momentos relativamente bajos en cuanto al interés que había en el fandom, ¿no? Esta serie, Skeleton Crew, se ha estrenado después de lo que ha sido un fracaso, The Acolyte. Y la primera temporada de Andor se estrenó después de una serie que dejó muchas dudas, Obi-Wan Kenobi. Entonces, es normal que esto pase. Lo importante para mí de esta serie, esto lo he dicho ya un montón de veces, no es que tenga los números altísimos. Es, uno, que los números mejoren, que haya una mejora, que realmente se vea que la gente le entusiasma. Y sobre todo eso, que entusiasma al fandom. Que de nuevo se vuelva a hablar de Star Wars de una manera positiva. Oye, esta serie ha molado, tengo ganas de más. Eso es lo importante, eso es lo que tiene que conseguir Skeleton Crew. Que cuando lleguemos a la Star Wars Celebration hayamos estado un par de meses rumiando lo que ha sido Skeleton Crew, que la hayamos disfrutado y que estemos con ganas de la Star Wars Celebration, con ganas de que llegue la segunda temporada de Andor y con ganas de empezar el camino hacia The Mandalorian y Grogu. Eso es lo importante. Porque si esto deja mal sabor de boca, el problema es que después no hay ganas de lo que viene o cuesta mucho más volver a reencontrarse con esa saga que tanto te gusta, porque lo último que te han dado no te ha dejado un buen sabor de boca, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que estas series consigan eso, aunque los números no sean despampanantes. Vamos ahora con una pregunta de Francisco Cabanas, que dice: ¿qué nuevas series o películas de Star Wars crees que te gustarían más en el caso hipotético de que no fueran parte de Star Wars? O sea, entiendo qué quieres decir. Si vieran una serie como The Mandalorian, pero que no... O sea, la serie es la misma, pero no está ambientada en elementos relacionados con Star Wars. A ver, le he estado dando vueltas a esta pregunta y mi respuesta al final es muy sencilla. Me es imposible separar estas historias del hecho de que sean historias de Star Wars. Es que no las puedo juzgar de otra manera, porque para mí la mayor gracia de todo esto es la creación de universos. Entonces, cada vez que hay una serie, un proyecto que añade lore, me da una nueva perspectiva, me da un prisma más amplio, me da más contenido dentro de ese universo del que estoy enamorado. Entonces, no puedo desvincularlo. O sea, ¿cómo voy a desvincular, por ejemplo, que aparezca Luke Skywalker en la escena final de la segunda temporada de The Mandalorian? O que salga Ahsoka, o que salga Bo-Katan Kryze con la historia que tenemos desde Clone Wars, o que salga Boba Fett. No lo puedo desvincular, no puedo juzgar ese proyecto en concreto, por ejemplo, sin tener en cuenta la vinculación tanto personal como dentro de la historia que hay con estos personajes, ¿no? Igual que no puedo juzgar ni siquiera Andor, con toda la historia que hay desde las guerras clon hasta lo que va a venir después con la Guerra Civil Galáctica, que tal vez sea la que más alejada está de esto. Ni siquiera esa la puedo juzgar. A lo mejor las vería estas series y me parecerían aburridísimas, terribles, no lo sé, pero es que no lo puedo desvincular realmente. Son parte de Star Wars, son parte del universo y por tanto parte de la magia radica en eso. Diego Pamón Sánchez de la Madrid dice: ¿veremos algún soldado imperial en Skeleton Crew? No creo, sinceramente, no creo que vaya a ir por ahí la historia y por ahora no tiene pinta en absoluto. Otra pregunta de Diego: ¿crees que al final Yod Narabuth será bueno o también un superviviente de la Orden 66? No tiene que ser ni una cosa ni la otra, ni bueno ni malo. Yo creo que puede ser un personaje un poco gris que sí que lleva a cabo acciones correctas. Es decir, es un pirata y hace las cosas que hace e intentará ir a por el tesoro. Pero de paso puede que ayude a los niños. ¿Por qué? Mi teoría, de alguna manera se siente identificado con ellos. Y eso sí que puede estar relacionado con que en su pasado hubiera una historia con la Orden 66 que pues le haya convertido en un niño perdido, por ejemplo. Porque en el tercer capítulo dice eso: yo también fui un niño perdido. O yo también fui como vosotros. No lo sé. Puede ir por ahí la cosa. Ronnie León dice: saludos David y JJ. ¿Crees que en los próximos capítulos de Skeleton Crew, que según datos oficiales se desarrollan en un planeta llamado La Nupa,
sepamos algo más sobre YOD o SM-33. A ver, esto es cierto, lo de la nupa, nos dirigimos ahí, no voy a decir más nada por no hacer spoilers. Sí, es una posibilidad bastante grande de que las fechas navideñas, o ya sea el día de Navidad o fin de año, tengamos alguna escena reveladora. Sí, dejémoslo ahí. Rodrigo Martínez Montenegro, ¿cuándo crees que aparecerá Carson Teva? ¿Crees que al final habrá una revolución en Atatin como hubo al final de Andor, pero en contra del supervisor? A la primera pregunta, yo no tengo todas conmigo de que vaya a estar, pero supongo que a lo mejor a partir del episodio 6 ya cualquiera, ¿no? Los últimos, sobre todo como el cameo. ¡Ah! Ahí está Carson Teva. No sé, seguramente un detalle que a lo mejor ha querido poner Filoni y Favreau. En cuanto a lo de si habrá rebelión, yo entiendo que hacia ahí va la historia, ¿no? Hay una represión enorme de la que ya tal vez no sean conscientes, o son conscientes pero la aceptan, pero cuando los niños vuelvan a Tatooine y digan, que esto no es lo normal, que esto no es lo que debería pasar, a lo mejor hay rebelión. Esperanza Barrios Delgado nos pregunta, ¿en Skeleton Crew veremos algún personaje significativo de otra serie de la misma época que Skeleton? ¿Y cómo crees que será que descubran a Mon y a Lucen como rebeldes? ¿Y cómo morirá Lucen? Muchas preguntas. A ver, de la de Skeleton, ¿algún personaje significativo de otras series? Insisto, no lo creo. No creo que vaya por ahí la historia. Como mucho, pues eso, Carson Teva o algo así. Nada más. En cuanto a la pregunta de Andor, ¿cómo descubrirán a Mon y a Lucen? Bueno, ya sabemos que Mon al final desvela de alguna manera su forma de pensar y sus intenciones, ¿no? Puede que ahí sea cuando también Lucen termina revelando quién es realmente, y yo sí creo que él lo pagará, pero yo supongo que eso ya será en la última trama, es decir, los últimos 3 episodios de los 12 que tendrá la segunda temporada. Alejandro López Manzo dice, buenas noches David, ¿crees que el antiguo capitán al que se refiere SM-33 sea Hondo Ohnaka? No lo creo porque es que yo creo que esa nave lleva ahí bastante tiempo, entonces tiene que ser un personaje muy antiguo, me atrevería a decir, pero puedo estar equivocado porque la verdad no lo sé. Pero yo creo que las referencias que ha habido es que esa nave llevaba mucho tiempo ahí en Atatin sin ser descubierta. Carlos Fabricio Ruiz también nos deja pregunta. Bueno, dice que hoy tiene unas cuantas. ¿Pudiste corroborar si la camisa que usa Jon Nabut es una referencia a Lando? No, la verdad es que no lo creo, pero bueno. La polémica sobre Peter Cushing se habrá desatado porque usarían su imagen en Andor 2. Esto es una buena pregunta. Sí, hubo una polémica, pero realmente fue una polémica que sacó un amigo de Peter Cushing que dijo que a él le había dicho que no quería que utilizara su imagen después de su muerte. El problema es que esta crítica llegó a raíz de Rogue One, que es donde se utilizó, y 8 años tarde. Es un poco raro. Es un poco raro cuando la familia dio permiso. Este amigo, ¿qué pasa? ¿No se enteró de que existía esto? ¿O le vino Hacienda un poco apretada este año y dijo, bueno, pues a ver si saco aquí un dinero? No lo sé, es un poco extraño, pero bueno, veremos a ver. Yo no creo que haya muchos problemas con eso, sinceramente. Si la familia ha dado el visto bueno, supongo que Lucasfilm tendrá atado y bien atado el tema de utilizar la imagen de actores que ya han fallecido. Y por último nos dice, si aparece Darth Vader, ¿usarán a Hayden o al actor de Rogue One? No creo que aparezca Vader, insisto. Ah, bueno, hay otra más. ¿Es posible un enfrentamiento rebelde contra Darth Vader y que Cassian sobreviva de casualidad? Es que me parecería un poco manido, ¿no? Lo de, bueno, pues metemos a Vader a luchar contra Andor. No lo creo, no creo que vaya por ahí. Ya tiene además sus antagonistas en la serie, ¿no? Está Detramiro, va a estar Krennic. No sé. A lo mejor lo vemos en alguna escena, pero no creo que haya un enfrentamiento épico, final, absoluto y total entre Vader y Cassian Andor, sinceramente. Vamos ahora con una pregunta de Antonio VB2GK, que dice, buenas noches. ¿Crees que podríamos ver a Din Djarin en Skeleton Crew? No. Estoy casi convencido de que no lo vamos a ver. Porque ni la trama nos ha, de alguna manera, hecho ver que pueda ir en esa dirección, ni yo por lo menos he oído el más mínimo rumor sobre que pueda estar. Así que lo descartaría por ahora. Sergio 9CV. Veo que mucha gente piensa que el capitán puede ser Hondo o Jon Nabut, pero viendo cómo estaba la nave debería ser alguien más antiguo, ¿no?
recanonización de algún personaje de la Antigua República? Pues mira, lo ves igual que yo. Sí, yo creo que podría ir más por ahí. O que recanonicen a alguien de la Antigua República, o que transformen a algún personaje de la Antigua República, o que se inventen a alguien, pero de esa época, no a alguien moderno. Darth Durell dice: en el anterior capítulo de Skeleton Crew podemos ver a uno de los guerrilleros, cuando los niños encabezaban el ataque hasta que apareció Yod, que llevaba un casco muy similar al de un Mad Trooper, como los que vimos en la película de Solo. ¿Podría significar que en algún momento el planeta estaba ocupado por el Imperio o el casco no era imperial? Gracias. Pues mira, yo esa respuesta la tengo clara. Ellos dijeron que negociaban con otros planetas y les daban pieles a cambio de armas. Entonces yo creo que simplemente intercambiaron pieles con algún planeta donde había una represión imperial, ¿no? Durante los años anteriores. Y ya está. Pues no tiene más explicación que eso. Tuvo en algún momento conexión con el Imperio y hicieron un trato. O alguien que cogió uno de esos cascos y se lo vendió a estos para que pudieran luchar a cambio de pieles. Pero no creo que vaya más allá en ese sentido. Y terminamos con una pregunta de Pablo Ramírez, que dice: mi pregunta es sobre Skeleton Crew. ¿Crees que todavía podremos ver un cameo de Carson Teva, el único personaje que hace de puente entre todas las series de Filoni? O tal vez de Hondo Ohnaka como un aliado sorpresa de Yod. Vale, y tiene también algo en cuanto a Andor. Respondiendo a esto, bueno, ya lo he dicho, Carson Teva creo que podría ser. Hondo lo veo una posibilidad, pero cada vez menos, también os lo digo. Es que realmente me parece que es una historia que no necesita ahora mismo cameos. Tiene ya un misterio, tiene ya un grupo de personajes bien establecido, tiene incluso unos antagonistas en ese grupo de piratas, la historia con el supervisor, tiene ya muchas cosas. No necesita que de repente aparezca tal personaje para crearle más interés. La serie se vale por sí misma. Otra cosa es que hayan querido hacer el cameíto de turno, pero en ese sentido entiendo que puede ser algo más tipo Carson Teva. Más allá de eso, no lo creo. Y de Andor, ¿crees que veremos a los espectros de Rebels, a R2D2 y C3PO, o al Gran Moff Tarkin y Sly Moore como cameos o personajes secundarios durante el transcurso de la temporada? Como puedes ver, me gustan mucho los cameos. A ver, a mí también. En Andor 2 sí que creo que habrá más referencias. Muchas. Tampoco lo creo. Tampoco lo creo porque Tony Gilroy también es un escritor que sabe de sobra escribir una serie, ¿no? Escribir una historia muy buena sin necesidad de depender de cameos. Entonces, otra cosa, como os digo, es que haya alguno puntualmente o alguien que sea relevante para la trama. Eso de hablar de cameos, yo soy más partidario de personajes conocidos que tengan relevancia en la historia. Eso me gusta más que simplemente, pues yo que sé, por ejemplo, el cameo en Rogue One de R2D2 y C3PO. Mola, pero mola más cuando es relevante lo que está pasando, ¿no? Como la aparición de Vader en esa película. Que no es simplemente, hola, ¿qué tal? No. Tengo una parte de la trama porque soy un personaje importante en esta historia. Porque soy el capitán o el que está supervisando el proyecto del director Krennic. Entonces, todo ese tipo de personajes que pueden tener relevancia, ojalá que estén, porque sería muy interesante, le da otra entidad a la historia. Pero eso no quiere decir que la historia vaya a ser peor si no están, porque Gilroy tiene la capacidad de sobra para escribir una gran historia. Y con esto finaliza este vídeo. Os recuerdo que tenéis disponible mi primera novela, El aprendiz de escritor. De hecho, quiero agradecer a todos los que os habéis hecho con ella estos días. Me ha hecho mucha ilusión ver que unos cuantos de vosotros le habéis dado una oportunidad. Y de hecho me ha motivado para terminar de corregir la segunda parte, que ya sabéis, eso es más tedioso, ¿no? Una vez que has escrito, te sientes genial, he terminado la novela y ahora hay que corregirla. Pues oye, me ha animado bastante, ya casi la tengo lista. Saldrá en pocos meses también a la venta. Y oye, me hace mucha ilusión, primero, que algunos de vosotros la hayáis ya conseguido y también que alguno de vosotros le deis una oportunidad. A partir de ahora vienen fechas perfectas para regalar El aprendiz de escritor o para autorregalárosla. Así que os dejo enlaces en la descripción. Y dicho esto, muchísimas gracias de nuevo por ver el vídeo. Gran like si os ha gustado, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Hoth.